En esta serie vamos a conocer a un hombre muy especial. Si te digo que cierres los ojos y te imagines a Jesús, algunos dirán Jesús en la cruz, otros dirán a Jesús caminando sobre el mar, o tal vez lo imagines como un bebé en los brazos de su madre. Pero son solo momentos de la vida de Jesús. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Necesitamos saber quién es Jesús. Queremos conocer a este hombre que cambió el rumbo de la historia y de miles de personas en todo el mundo. Es importante que sepas quién es Jesús. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Él cambió la vida de estos simples pescadores dándole un propósito. Tus acciones y tu fe van a depender de la imagen que vos tengas de Jesús. Por eso el desafío de conocerlo, no como te lo contaron, no como pensás, sino en vivo y en directo. Y la mejor manera de conocer a Jesús es ir al original, a la fuente, a la Biblia. Les va, muy bienvenidos a esta nueva serie que vamos a comenzar sobre quién es Jesús. Vos has visto este video que nos introduce, donde Él cambió la vida de simples pescadores, les dio propósito a su vida y las cambió para siempre, lógicamente para mejor. Y la pregunta es muchas veces, ¿lo podrá hacer en mi vida? Claro que sí. De eso depende muchas veces cómo nosotros conozcamos a Jesús. ¿Quién es este hombre? Ahí decía, a veces tenemos la imagen, Cristo en la cruz, lo que me contaron, lo que yo escucho que dice el pastor, lo que por ahí he tenido como imágenes en mi mente, pero en esta nueva serie que vamos a comenzar en nuestros hermosos grupos pequeños, vamos a hablar de Él cara a cara, para que tú y yo lo podamos conocer personalmente, que nadie me cuente quién es Él. Quiero verlo yo con mis propios ojos. Por eso es que vamos a comenzar esta primera serie, ¿sí? O primera semana, hablando de quién es Jesús, Él como persona. En esta serie vamos a intentar tener un conocimiento más profundo de quién es Jesús, no por lo que me han contado, sino viéndolo con mis propios ojos. Hay 4 personas que escribieron la biografía de Jesús: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Nosotros nos vamos a basar en el Evangelio según San Marcos, que fue el primero en escribirse, el más antiguo, por allá por el año 50 después de Cristo, y no solamente que nos vamos a basar en un evangelio que es el más antiguo, sino es el más corto de todos. Si vos te fijas, es el más cortito, porque Marcos nos muestra a un Jesús en acción. Marcos no habla ni de doctrina, Marcos no se detiene a hablar de lo que Jesús enseña, no tanto, hay algunas, pero no tantas. Él habla directamente de sus sanidades, de su amor, de cómo actuó y de todas las cosas que Él hizo cuando estuvo en vida. Por eso hemos elegido el Evangelio de Marcos y te animo a que cada uno de los que están hoy ahí en su grupo pequeño, incluso al guía de grupo pequeño, queremos animarlos a que todos en nuestra iglesia, Catedral de Vida, puedan tener su Biblia. Tal vez tú me digas, lo tengo en el celular, lo leo ahí, es más fácil, pero yo te animo a tener también una Biblia física, es decir, un libro. Y es por eso que les animamos a que cada uno de ustedes pueda tener uno, y nosotros como iglesia intentaremos darle la oportunidad de que lo puedan tener. Hablemos rápidamente de Marcos. ¿Por qué Marcos? ¿Quién era Marcos? Bien, hablemos un poquito de este que es el autor. Él no fue discípulo de Jesús de primera mano, digamos, no fue un discípulo que estaba dentro de los que seguía a Jesús, porque él era muy joven, era jovencito en aquel entonces, capaz que haya sido un niño o adolescente, entonces él no podía todavía seguir a Jesús. Pero sí, él tuvo contacto con 3 personas, que son Bernabé, Pablo y Pedro, personas que estuvieron sí muy cerca de Jesús, y seguramente todo lo que Juan Marcos, porque así era el nombre de él, escribió, fue escuchado de la propia boca del apóstol Pedro.
Mira vos quién, ese gran amigo que tuvo Jesús, Pedro, le contó a Juan Marcos todas las historias que él nos va ahora a escribir. Por eso en el punto número 1 vemos que Marcos era sobrino de Bernabé. Ahí vamos a hacer una corrección porque en la imprenta tuvieron un error y dice Colosenses 4:10 dice así: los saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé fue aquella persona que actuó de primera mano para que aquel Saulo, que era perseguidor de la iglesia, pueda llegar a la iglesia, porque nadie creía que ese hombre ahora predicaba el evangelio. Nadie, solamente Bernabé le creyó. Fue Bernabé quien trajo a Pablo a la iglesia y les dijo de la siguiente manera: confíen en este hombre, porque Dios ha cambiado su vida, como ha cambiado la vida de los pescadores y como seguramente va a cambiar y está cambiando tu vida. De ahí la iglesia lo recibió a Pablo, pero mientras tanto nadie, pero nadie creía en él, solo Bernabé. También Marcos fue uno de los colaboradores de Pablo. Filemón en el versículo 24 nos dice: también los saluda Marcos, uno de mis colaboradores. Marcos fue un colaborador muy estrecho de Pablo e incluso estuvo en alguno de sus viajes misioneros. La tercera parte podemos ver que Marcos fue discípulo de Pedro. A tal punto, y ese discipulado fue tan estrecho, que en Primera de Pedro capítulo 5 verso 13 vemos: les manda saludo Marcos, les manda saludo al igual que mi hijo Marcos. Era tan estrecha el discipulado que tenía Pedro, el apóstol Pedro, con Juan Marcos, quien escribe el Evangelio, que Pedro lo llega a llamar su hijo. Era como si fuera su propio hijo. Tal es así que muchos por tiempo pensaron que Marcos había sido hijo de sangre de Pedro, debido a la expresión que Pedro había tenido. Pero no, simplemente lo llamaba así como un hijo espiritual, ¿sí? Muy bien. Eso en cuanto al autor, la relación con estas tres personas. En el punto B vamos a ver que Marcos nos transmite, como te decía recién, a un Jesús en acción. A un Jesús que sana, a un Jesús que bautiza, a un Jesús que está constantemente predicando las buenas noticias. Marcos 1:12 dice: luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Por eso Marcos acá nos transmite a un Jesús que está en acción, que está comprometido y que está constantemente en movimiento y haciendo algo por satisfacer las necesidades de los demás. Por eso yo te invito en este punto número C a que analicemos la estructura del Evangelio de Marcos. Analicemos la estructura de este hermoso Evangelio que es el de Marcos, viéndolo como una hoja de ruta. Vamos a tomar, son 16 capítulos, y hoy en esta primera parte te voy a tomar 2 o 3 minutitos para hablarte de la estructura del libro, porque es bueno que vos más o menos lo conozcas en qué partes se divide. La primera es la introducción. Es el capítulo 1, desde el verso 1 al 13. Es la introducción, donde él habla de cómo Juan el Bautista va a irrumpir en esta escena. Recordemos, ya hacía 400 años que no había profeta, nadie hablaba de parte de Dios, y acá aparece un hombre en el desierto, vestido medio complicado, que comía langostas y miel. La verdad, no sé cómo hacía Juan para vivir así. Y este hombre, un poco extraño, empieza nuevamente a hablar de parte de Dios, y todo el pueblo se agolpó para escucharlo. Hacía 400 años que no escuchaban la palabra de Dios. Qué necesario que es escuchar la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Nosotros porque la escuchamos todos los domingos o todos los días o en los grupos pequeños, pero en Israel hacía 400 años que nadie hablaba de parte de Dios. La segunda parte es el ministerio de Jesús en Galilea. Es el grueso del libro. Donde están las mayores acciones de Jesús, que van desde el capítulo 1:14 hasta el versículo 9, al final del versículo 9. Ahí nos habla de todo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún los espíritus se le someten, que aún Dios habla en el bautismo hablando de él, que sana a los enfermos, que le da vista a los ciegos? ¿Quién es este hombre que nos habla con tanta autoridad y con tanto amor?
La parte 3 nos habla del viaje de Jesús a Jerusalén. La mayoría de su ministerio fue al norte, en Galilea. El capítulo 10, todo el capítulo 10 nos va a hablar de cómo él va a bajar a Jerusalén, ese viaje desde Galilea hasta Jerusalén, y vamos a encontrar ahí las enseñanzas últimas que él le dio a sus discípulos. Cuando él iba hacia Jerusalén, comenzó a tener enseñanzas particulares con sus discípulos, preparándolo para la hora que estaba por venir, anunciándoles que él iba a morir y que de esa manera tenía que hacerlo. En la parte 4 vemos la última semana de vida de Jesús, que eso lo vemos entre el capítulo número 11 y el capítulo número 15 hasta el verso 47. Ahí nos habla de la última semana, de cuando él entra a Jerusalén, la entrada triunfal, las últimas enseñanzas, las últimas prédicas, lo último que le enseñó a sus discípulos y de cómo los preparó, hablándole de lo que estaba por venir, que era su muerte, pasión y resurrección. Y por último, la conclusión en el punto número 5, que es el capítulo 16 en su totalidad, donde encontramos la resurrección de Jesucristo, el triunfo sobre la muerte, de cómo él asciende y de cómo él desafía tanto a sus discípulos como a tu vida y a mi vida a ir a predicar y a llevar las buenas noticias a todo el mundo. Por eso, rápidamente, eso es una estructura del libro, te lo di como para que vos lo tuvieras, te lo doy solo en la primera semana, porque ahora vamos a pasar de lleno a hablar de quién es este hombre, quién es Jesús. Tal vez tú me digas, bueno, él era Dios, él era... Claro, pero vos ahora porque lo sabes, pero la gente de aquel entonces no sabía quién era él. A ver, entremos en esta lógica, vos hoy sabés bien quién es Jesús. El Hijo de Dios, Dios encarnado, murió, resucitó, claro, conocemos toda la historia. Pero este era un hombre que apareció de la nada, hijo de un carpintero. ¿Quién iba a pensar que era Dios encarnado? Vamos a ver quién es este hombre. Y en el punto número 1 nos va a hablar Juan el Bautista, quien fue el que preparó el camino del Señor. Recordemos, 400 años, nadie había hablado, y en el desierto, un hombre un poco extraño comienza a hablar de Dios y del arrepentimiento. Bautícense, les decía, para que en ese bautismo se arrepientan de sus pecados, cambien de camino, porque el Señor y el reino de Dios se está acercando a ustedes. Nuevamente el pueblo empezaba a escuchar la palabra de Dios, preparando el camino para que cuando Jesús irrumpiera en la historia, el pueblo ya tenía su corazón, sus oídos y su mente preparada. ¿Cómo hace Dios las cosas y qué sabio que es para hacerla? Por eso Marcos capítulo 1, versos 2 y 3 dice así, el profeta Isaías lo había escrito, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, decía Juan el Bautista. ¿Por qué le decían el Bautista? Bueno, había muchos, Juan, estaba el apóstol Juan, estaba Juan, porque digo, Juan es un nombre un poco común. Entonces, para identificarlo decía Juan, el que bautiza, y de ahí le quedó Juan el Bautista. En el punto número 2 vamos a ver que ese Juan el Bautista va a recibir una sorpresa un día, la visita del propio Señor Jesucristo, que desde la ciudad de Nazaret descendió a Jerusalén a ser bautizado ahí en el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Desde el cielo, una vez que Juan lo bautiza y Jesús sale del agua, dice que desde el cielo Dios dijo acerca de él, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo muy amado. Qué lindo que Dios pueda decir eso de cada uno de nosotros. Claro, vuelvo a repetir, hoy sabemos quién era Jesús, quién es Jesús, etc. Pero la gente vio a un hombre, como cualquier otro, ser bautizado. Había un montón de gente que había sido bautizada, pero a este lo bautizaron y cuando salió del agua se escuchó una voz del cielo, del mismo Dios que dijo, este es mi Hijo muy amado. ¿Quién es este hombre? Pero si este es Jesús, el hijo de José el carpintero, ¿quién es este hombre? ¿Qué hace acá? ¿Qué características tiene? Decía la gente en aquel momento. Marcos 1, 10, 11 dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo.
Luego de eso, en el punto número 3, vemos que Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Marco 1, 12, 13 dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Siempre que vamos a iniciar, de hecho que Jesús en el inicio de su ministerio y su trabajo dice que cuando vos vas a iniciar algo, cuando vos vas a tomar la iniciativa de decir, bueno, voy a buscar a Dios, voy a hacer algo por Dios, me voy a poner las pilas con Dios, tu fe será probada. Y así como Jesús fue llevado 40 días al desierto, de la misma manera Dios probará tu fe, Dios probará mi fe. Y aquel hombre al cual Dios había hablado desde los cielos, anunciándolo como su Hijo amado, inmediatamente cuando la gente quiso ver dónde estaba, ya no estaba. Estaba en el desierto, siendo tentado y siendo probado en su fe. ¡Qué gran historia! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que cuando se bautiza los cielos se abren, que Dios habla por él. ¿Quién es este hombre que fue bautizado y el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado? ¿Quién es este hombre? La historia va a culminar en que después de su bautismo, él regresa, comienza a predicar la palabra del Señor, elige a sus 4 primeros apóstoles, de aquellos 12 que luego va a elegir, y comienza a traer el mensaje de la buena noticia. Dios se ha acercado a ustedes, Dios viene a perdonar tus pecados. Y ahí vamos a concluir. Ahí vamos a concluir la semana 1, vamos a continuar la semana que viene conociendo mucho más sobre este hombre. ¿Quién es este hombre? Que aún los espíritus se le someten, que aún los ciegos abren sus ojos, que aún los sordos pueden oír. ¿Quién es este hombre que con tanto amor y tanta autoridad vino a la vida de esos pecadores y hoy viene a tu vida para decirte, hijo, hija, aquí estoy para cambiar tu vida para siempre? Le mando un beso muy grande a todos los grupos pequeños. Un enorme beso a cada guía de grupo pequeño. Hermoso el trabajo que hacen, hermoso es el poder compartir juntos los grupos pequeños. Así que bueno, Dios bendiga cada hogar, cada familia, el trabajo de cada uno de ustedes. Y continuamos con las otras partes que nos quedan en nuestros grupos pequeños para poder disfrutar. Les mando un beso muy grande y que Dios los bendiga. Chau, chau.